Mi nombre, como decíamos, es Andrés Baniasco, ¿sí? Muchas veces la gente me pregunta, bueno, Andrés, ¿qué sos? ¿Sí? Y es difícil definirlo en una palabra, ¿sí? Yo la palabra que me gusta utilizar es, soy un quant. ¿Qué es un quant? ¿Sí? Un quant es una persona que tiene un perfil profesional, ¿sí? Que vincula finanzas, programación, es decir, tecnologías de la información, y métodos cuantitativos, todo lo que es la parte de estadísticas, matemáticas, modelos avanzados, por ejemplo, de machine learning, inteligencia artificial, ¿sí? En la intersección de todo eso está lo que se llama un quant, ¿sí? Probablemente es la palabra más sencilla para poder definirlo, ¿sí? Eh, no, no necesariamente por mérito personal, ¿sí? Pero puedo decir que fui una persona afortunada en la vida, porque tuve la oportunidad de empezar a estudiar, ¿sí? Empezar a trabajar, ¿sí? En determinados momentos de la historia, donde las tecnologías se estaban desarrollando. Y tuve la oportunidad de tener esa ventaja, esa oportunidad, ¿sí? De justamente este, estar un poquito antes, ¿sí? Del momento en el cual se producían justamente los desarrollos de las tecnologías más importantes que hoy conocemos a nivel de inteligencia artificial. De hecho, ¿sí? Por ejemplo, fui un data scientist antes que se llamara data science, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2002, ¿sí? Cuando hice mi máster en finanzas, ¿sí? Había hecho mi tesis en redes neuronales aplicadas, ¿sí? A el trading de monedas, en FX, en Forex, ¿sí? Y bueno, en aquel momento era realmente una novedad, ¿sí? Particularmente en América Latina, ¿sí? A nivel de formación, ¿qué soy? Bueno, es una mezcla complicada, ¿no? En mi época, lamentablemente, no teníamos programas de formación cuantitativa, ¿sí? Tuve que armar el perfil. ¿Cómo? Bueno, haciendo varias carreras, ¿sí? Haciendo varias especializaciones, y muchas de ellas las tuve que hacer en el exterior, ¿sí? Porque en América Latina no había programas de formación en esta área que a mí tanto me interesaba, ¿sí? Soy ingeniero químico, tengo varias maestrías en ingeniería financiera, administración de hedge funds, minería de datos, inteligencia artificial, por ejemplo, Big Data, ¿sí? Y para eso tuve que ir a las fuentes, ¿sí? Tuve que ir a estudiar, conseguí becas, bueno, ahorré con mucho esfuerzo, ¿sí? Y tuve que ir a estudiar, ¿sí? Porque en América Latina, ¿sí? Particularmente yo soy uruguayo, en Uruguay no había, ¿sí? No teníamos ninguna de estas alternativas a nivel local. A nivel profesional, tuve la suerte también de tener una extensa experiencia financiera, ¿sí? Fui, por ejemplo, gerente de mesa de derivados, de trading room, ¿sí? de un market maker de derivados, de opciones, de futuros, ¿sí? Over the counter. ¿Sí? Trabajé en hedge funds, ¿sí? Fui jefe global de Data Science, de Big Data Science en Sabre, ¿sí? una multinacional que fue una Fortune 500, ¿sí? Trabajé como asesor financiero, portfolio manager, trabajé administrando básicamente portafolios institucionales, ¿sí? Y también soy consultor de varias instituciones financieras, como por ejemplo los dos fondos de pensiones más grandes de Uruguay, que son República FAP y Sura, ¿sí? Donde he asesorado a los departamentos de finanzas en todo lo que es la parte de finanzas cuantitativas, ¿sí? Modelos cuantitativos, etc. ¿Sí? A nivel de actividad docente, ¿sí? He sido también soy el director, ¿sí? Del Certificado en Asesoramiento de Inversiones de la Universidad Católica del Uruguay. Soy docente de posgrados y maestrías en finanzas, ¿sí? Y MBA. Y bueno, he estado básicamente dictando cursos durante los últimos, digamos, 15, 20 años, ¿sí? Tanto en universidades de América Latina como de Europa, como por ejemplo también por ejemplo en la Universidad de Coventry en Inglaterra o la Bolsa de Londres, ¿sí? Por decir solamente algunos, ¿sí? También he tenido gran cantidad de publicaciones, ¿sí? He tenido publicaciones tanto académicas como en la industria financiera, ¿sí? En varios medios de comunicación, ¿sí? Vamos a hablar un poco ahora de la presentación institucional. ¿Qué es esta empresa, Emerging AI Technologies? ¿Sí? Bueno, esencialmente es una consultora, es una empresa de tecnología especializada en investigación y desarrollo de software y estrategias cuantitativas basadas en tecnologías emergentes. ¿Qué son tecnologías emergentes? Bueno, computación cuántica, por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning, big data, ¿sí? Y no somos nuevos en esto, ¿sí? Ya hace años que trabajamos en esto. Yo, por ejemplo, empecé en todo el tema de Big Data por allá por el año 2011, ¿sí? Y en Machine Learning empecé por el año 2002, ¿sí? Ya hace prácticamente 18, 19 años que estoy en el tema, ¿sí? Y fundamentalmente nuestros clientes, ¿quiénes son? Son clientes institucionales, nuestros clientes son esencialmente fondos de inversión, hedge funds, family offices, asset managers, fintechs, ¿sí? Fundamentalmente la mayoría de nuestros clientes están situados en Estados Unidos, Suiza, Inglaterra y Australia, fundamentalmente. ¿Qué servicios proveemos? Servicios de consultoría, servicios de research y desarrollo de software, pero esto es esencialmente institucional, ¿sí?
Por otro lado, ¿sí? Ofrecemos para personas, es decir, por ejemplo, para la mayoría de ustedes, ¿sí? Cursos de capacitación y además, ¿sí? Para empresas financieras, le hace fondos, etcétera, ofrecemos también cursos in-company. La pregunta es, si alguien se quiere transformar en un quant, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Y la realidad es que antiguamente, a mí me tocó hacer el camino largo, ¿sí? No había una forma de formarse como un quant. Hoy en día, por suerte, en América Latina están empezando a ver en algunas universidades, ¿sí? Programas de formación a nivel de posgrado, ¿sí? Formación a nivel de quants, ¿sí? Eso implica aprender a programar, eso implica aprender inteligencia artificial, eso implica aprender de métodos cuantitativos, ¿sí? Implica todo ese tipo de información, ¿sí? En Silicon Valley, ¿sí? A nivel de la industria de software, ¿sí? Surgió una idea muy interesante, ¿sí? Que es la idea de los bootcamps. ¿Qué son los bootcamps? Como ustedes saben, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de medicina, ¿sí? No todas las personas que trabajan en la medicina son neurocirujanos, ¿sí? Así como no todas las personas que trabajan en software son ingenieros de software, ¿sí? Claramente, la demanda, ¿sí? Por los perfiles, que ocurrió, por ejemplo, en Silicon Valley, llevó a que en realidad las universidades no eran capaces de satisfacer la demanda. ¿Por qué? Porque, bueno, habría que estudiar ingeniería, maestrías y todo lo demás, y eso tomaba muchos años, ¿sí? Había que formar profesionales que fueran capaces de poder trabajar en la industria, poder desempeñarse, ¿sí? Como programadores, ¿sí? Pero en forma rápida, con una rápida salida laboral, ¿sí? Que pudieran hacer básicamente un perfil más acotado, ¿sí? No tan extenso como, por ejemplo, el de un máster en tecnologías de la información, pero que se pudiera adaptar rápidamente para poder tener una rápida salida laboral y una rápida incorporación en el mercado, ¿sí? Esa idea fue la que nos motivó a lanzar, ¿sí? Para toda América Latina, ¿sí? El certificado en trading cuantitativo. ¿Qué es el certificado en trading cuantitativo? Bueno, es, como bien decíamos, ¿sí? Un programa, ¿sí? Que es un bootcamp, es un programa online, vía Zoom, ¿sí? En forma interactiva, ¿sí? Que además tiene sesiones de consulta, tiene un proyecto final, ahora lo vamos a ver, y tiene la ventaja de que no tiene los requisitos de ingreso que normalmente que exigen las universidades. Por otro lado, tampoco demora muchos años, ¿sí? Sino que, por el contrario, el objetivo es formar profesionales de la industria financiera o del área de sistemas, ¿sí? Vimos que un quant puede venir de cualquiera de las áreas, puede venir, por ejemplo, puede ser una persona que le gusta la estadística, o tiene formación, por ejemplo, como científico, o puede ser una persona que viene del área financiera, puede ser un economista, puede ser un contador, puede ser alguien que le gustan los mercados financieros, ¿sí? O también puede ser alguien que viene del área de sistemas, ¿sí? Una persona que es un programador web, ¿sí? Sabe programar, ¿sí? Lo que no sabes de finanzas o lo que no sabes de métodos cuantitativos, ¿sí? Y la idea es formar el perfil, ¿sí? En tiempo récord, ¿sí? De forma de poder dar una rápida salida laboral a esas personas, pero con experiencia práctica, ¿no? Que puedan hacer cosas, que no sea algo teórico, ¿sí? El programa lo estamos lanzando para toda América Latina, ¿sí? En principio, para este año lo vamos a lanzar en español, ¿sí? Para América Latina habla hispana. El año que viene va a estar también disponible en Brasil en portugués. Vamos a ver un breve video institucional muy cortito del programa. Esperemos que se escuche bien el audio. Perdón, ¿se escucha el audio? Sí, perfecto. Muchas gracias. La tecnología y los mercados se han transformado. Hay grandes retos. Prepárate para el futuro, capacitándote. Perdón. La tecnología y los mercados se han transformado. Hay grandes retos. Prepárate para el futuro, capacitándote junto a calificados expertos internacionales. Aprende a programar en forma práctica sistemas de trading algorítmico. Brindamos sesiones introductorias para quienes no poseen conocimientos de programación. Crea tus propios sistemas inteligentes de negociación bursátil basados en las últimas tecnologías de inteligencia artificial y Big Data aplicados a mercados financieros. Nuestros cursos están dirigidos a contadores, economistas, estudiantes universitarios, desarrolladores, profesionales de la industria financiera y toda persona interesada en mercados financieros y nuevas tecnologías.
Fórmate en tecnologías financieras y fórjate un excelente futuro laboral trabajando en empresas fintech, bancos, family offices, hedge funds y fondos de inversión. Disponemos de bolsa de trabajo. Nuestros cursos en vivo te permiten total interactividad con nuestros docentes y otros participantes, así como la posibilidad de aplicar tus conocimientos realizando un proyecto final tutoreado por destacados expertos con más de 20 años de experiencia. Emerging AI Technologies LLC. www.emergingaitech.com. Contáctate con nosotros. info@emergingaitech.com. Bueno, continuemos con la presentación, ¿sí? La idea es, el certificado tiene la siguiente estructura, ¿sí? Tiene 3 módulos, ¿sí? Cada módulo es obviamente virtual por el tema del COVID, ¿sí? Justamente tiene el primer módulo, que es el módulo introductorio, ¿sí? Es donde ustedes aprenden a programar, ¿sí? Se empapan en lo que es la programación de trading algorítmico, o sea, todo eso que se hace a mano, por ejemplo, en análisis técnico, se programa, ¿sí? Se pasa justamente a utilizar criterios cuantitativos, ¿sí? Y hacer código, ¿sí? Ustedes se transforman en básicamente programadores, ¿sí? Obviamente con un tinte netamente financiero, ¿sí? En el segundo módulo, ¿sí? Es donde avanzamos hacia temas más avanzados, ¿sí? Que es el de módulo de trading cuantitativo, donde se ven herramientas como machine learning, ¿sí? Métodos genéticos, algoritmos genéticos, y muchas otras herramientas que van a utilizar, por ejemplo, en técnicas avanzadas de trading cuantitativo. En el tercer módulo, lo que vemos es portfolio management y gestión de riesgos, que es algo muy importante a la hora de llevar a la práctica todo esto, ¿sí? En todos los casos, ¿sí? Particularmente en el módulo 1 y el módulo 3, los cursos se pueden hacer en forma individual o como parte del certificado. El módulo 2 no, porque obviamente implica requisitos de ingresos que se cubren particularmente en el módulo 1. Finalmente, el certificado, como un todo, termina en un proyecto final tutoreado, que tiene una duración de 2 meses, ¿sí? Que lo pueden hacer en forma flexible en un periodo posterior de 12 meses una vez terminados los cursos. ¿Eso qué implica? Bueno, la persona va a tener que ponerse a desarrollar, investigar y codificar, ¿sí? Es decir, implementar completamente un sistema de trading funcional, ¿sí? Que va a desarrollar en forma totalmente práctica, con la tutoría de justamente nuestros docentes, que son justamente, la idea es que sea un curso práctico, que más allá de que obviamente tiene conceptos que son avanzados, ¿sí? La idea es poder bajarlos a tierra lo suficiente para que todos lo puedan seguir y puedan implementar estrategias cuantitativas en forma práctica, ¿no? Que no mueran algo teórico, sino que sea justamente con una componente práctica, ¿sí? Vamos a ver ahora sí algunos conceptos y tendencias. Perdón, quería recalcar que la fecha de inicio es el 22 de junio, ¿sí? Ahora después vamos a hablar un poco porque hay una promoción especial por la FI Week, ¿sí? Donde vamos a tener un descuento importante. Vamos a ver ahora sí un tema de conceptos y tendencias, ¿sí? Hay 2 tipos de inversiones, ¿sí? Tenemos las inversiones activas y las inversiones pasivas, ¿sí? Las inversiones pasivas o la gestión pasiva implica, por ejemplo, comprar un portafolio, ¿sí? Como por ejemplo un índice, ¿sí? Un índice de acciones como el Standard & Poor's, por ejemplo, y mantenerlo en el largo plazo, ¿sí? Lo que se llama el buy and hold, ¿sí? Lo compro y lo mantengo, no hago nada, ¿sí? No estoy tratando de predecir para que lo se mueve, sino que todo lo contrario. Lo compro y me mantengo quietito al menor costo posible para capitalizar justamente la renta y la posesión de capital. Por otro lado tenemos la gestión activa, ¿sí? La gestión activa, también se conoce como trading o market timing, consiste en tratar de predecir la dirección del mercado, ¿sí? Y la idea es gestionar activamente el portafolio de forma de intentar vencer al mercado. ¿Qué quiere decir vencer al mercado? En pocas palabras, obtener un rendimiento ajustado a riesgo superior al que se obtendría en la gestión pasiva, ¿sí? ¿La idea cuál es? Y bueno, obtener mejores resultados, mayor rentabilidad a menor riesgo, ¿sí? La pregunta es, ¿será fácil? Bueno, ahora lo vamos a ver, vamos a contestar un poco esas preguntas, ¿sí? Ahora, vamos a dejar las preguntas para el final, donde voy a reservar algunos minutitos para poder contestar esas preguntas, y bueno, si quedan algunas, con mucho gusto las vemos, nos mandan un mail y con mucho gusto las seguimos por privado. ¿Qué características tienen las inversiones pasivas y activas? ¿Sí? En general, los inversores pagan por performance ajustada a riesgo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pagan por valor agregado, ¿sí? En general, las inversiones pasivas tienen bajo valor agregado, ¿sí? Su objetivo en general es bajar los costos, ¿sí? Su objetivo requiere poca habilidad desde el punto de vista del portfolio manager, ¿sí?
tienen alta correlación con los índices. La correlación es una medida muy importante porque me dice cómo varían, ¿sí? En qué relación varían, por ejemplo, los rendimientos de un determinado fondo en relación a cómo lo hace la totalidad del mercado, ¿sí? Medido, por ejemplo, en forma de un índice, ¿sí? Es ideal, obviamente, tener la menor correlación posible, ¿sí? Para evitar que cuando se caiga el mercado, bueno, mi fondo pierda lo menos posible, ¿sí? Y que se comporte de forma independiente al mercado. Por el contrario, las inversiones activas, ¿sí? Tienen altos costos de transacción, ¿sí? Requieren una alta habilidad por parte del portfolio manager, ¿sí? Y tienen, obviamente, un valor agregado mayor, ¿sí? Si comparamos los salarios de lo que cobra un portfolio manager pasivo y un portfolio manager activo que realmente agrega valor, ¿sí? Claramente el salario del portfolio manager activo es mucho mayor que la que en el otro caso, ¿sí? No vamos a hacer un debate sobre cuál es mejor, ¿sí? La realidad es que los dos tienen lugar en las carteras de los inversores, ¿sí? En general, ¿sí? La mayor parte del portafolio en general se debe destinar a gestión pasiva, ¿sí? Pero siempre es bueno tener lo que se denomina inversiones alternativas, ¿sí? Y justamente la ventaja de incorporar inversiones alternativas, particularmente cuando hablamos de gestión activa, un tipo de inversiones que se llama liquid alternatives, que son las derivadas de aplicar trading, ¿sí? Están dentro de esa categoría que se llama inversiones alternativas, ¿sí? ¿Y qué ventaja tienen? Bueno, tienen la ventaja de poder diversificar el portafolio. ¿Por qué? Porque cuando se nos caen de valor los bonos y las acciones por una crisis de mercado, las estrategias de trading o de gestión activa tienen muy baja correlación con ambos, y eso hace que, en definitiva, nos sirva como inmunización ante las caídas de mercado, lo cual es obviamente algo deseable. No es una novedad que las tasas de interés en estos momentos están por el piso, ¿sí? Si uno mira las tasas internacionales, estamos en mínimos históricos, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en realidad las rentabilidades, ¿sí? De la gestión activa en general son bajas, particularmente para renta fija. Antiguamente uno podía, en la década de los 70, 80, uno podía comprar un bono, sentarse tranquilamente en su casa a cobrar los cupones, ¿sí? Y bueno, podía tener una renta aceptable, ¿sí? Hoy en día esos rendimientos son negativos, ajustados por inflación, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que hay que pasar a inversiones de mayor riesgo. La pregunta del millón ¿es posible vencer al mercado? ¿Sí? Y bueno, vamos a ver un poco qué ha pasado en la historia, ¿sí? Un señor, un célebre economista llamado Burton Malkiel, ¿sí? Escribió este libro, ¿sí? Que se llama A Random Walk Down Wall Street, donde muestra abundante evidencia diciendo que los mercados son eficientes. ¿Qué quiere decir que son eficientes? Y bueno, que muchachos, no intenten tratar de vencer al mercado porque no les va a ir bien, ¿sí? El mercado es eficiente, no es posible predecirlo, es como tener una moneda al aire, es como jugar a la lotería, ¿sí? Es decir, no van a lograr vencer al mercado, ¿sí? Y eso en general tiene cierta verdad, ¿sí? Porque en realidad el mercado son muy eficientes, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Se abrió el debate y otro señor, un economista célebre también, Andrew Lo, presentó otro libro en respuesta al libro de Burton Malkiel diciendo, no, a ver, te presento acá abundante evidencia diciendo que los mercados no son eficientes. A ver, no es fácil vencerlos, pero no son perfectos tampoco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, la simple existencia de este debate quiere decir que, en definitiva, los mercados, ¿sí? No son ni eficientes ni ineficientes. En realidad se parecen muchísimo a los mercados eficientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil vencerlos, ¿sí? No es imposible, pero es muy difícil, ¿sí? Posteriormente, ¿sí? Los premios Nobel de Economía, Eugene Fama, ¿sí? Y el profesor Kenneth French, ¿sí? Hicieron todo un análisis, ¿sí? Lo que se llama la teoría moderna de mercados, la Efficient Market Hypothesis, donde dijeron, bueno, a ver, acá no se trata de ver si el mercado es eficiente o ineficiente, no se trata de culpable o inocente, sino que hay grados, ¿sí? Y en general los mercados son muy eficientes, ¿sí? Muy eficientes no quiere decir perfectos, quiere decir que existen imperfecciones de mercado que se pueden explotar, pero cada vez es más difícil vencer al mercado, ¿sí? En términos generales, los mercados, como decíamos, no son perfectos, ¿sí? Son muy eficientes, pero no perfectos, ¿sí? La gran realidad es que la mayoría de los analistas financieros y los fondos de inversión profesionales no logran vencer al mercado en términos de rentabilidad ajustada por riesgo, ¿sí? Y acá permítanme hablar un poco en términos futbolísticos, ¿sí? Para hacer algo sencillo, algo fácil de entender para todos, ¿sí? Podemos considerar el mercado como un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, en definitiva, el dinero no se crea ni se destruye, sino que lo que ocurre es que cuando apostamos, ¿sí? Unos ganan lo que otros pierden, ¿sí? En definitiva, la cuenta tiene que cerrar. En los partidos entre amigos, cuando jugamos al fútbol, ¿sí?
están bastante parejos, a veces ganamos, a veces perdemos, ¿sí? Pero la realidad es que, a diferencia del fútbol, en el mercado, primero, jugamos por dinero. Segundo, jugamos todos contra todos. En tercer lugar, se paga por jugar, es decir, ganen o pierdan, tienen que pagar el costo de transacción, tienen que pagar comisiones, etcétera, ganen o pierdan, ¿sí? Y quizás el factor más importante es que, como estamos jugando todos contra todos, en el mismo partido, están jugadores como este. Y aprovecho a hacer un homenaje a un grande del fútbol, ¿sí? Como Diego, que evidentemente va a ser prácticamente un año que ya no está con nosotros, pero bueno, realmente es un héroe, ¿sí? Realmente de este deporte, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, vencer al mercado no es fácil, porque en el mismo juego estamos compitiendo con jugadores que tienen mucho más capital, mucho más tecnología que nosotros, ¿sí? Y en general es difícil en general vencer al mercado. No es imposible, ¿sí? Cuando miramos los jugadores de fútbol, ¿sí? Vemos un poco de cuánto gana cada uno, ¿no? Y uno dice, Lionel Messi, mirá lo que gana, ¿sí? Qué disparate. La pregunta es, ¿por qué Lionel gana eso y otras personas no? Bueno, evidentemente porque tiene una habilidad especial, ¿sí? Evidentemente agrega valor, ¿sí? El club que lo contrata gana partidos, ¿sí? El club que lo contrata gana sponsors, ¿sí? El club que lo contrata obtiene resultados, ¿sí? En finanzas ocurre lo mismo, ¿sí? A mano izquierda tenemos a Jim Simons, ¿sí? Que fue el fundador de Renaissance Technologies, ¿sí? Particularmente un fondo de él, que es el Medallion Fund, ¿sí? Ha obtenido durante los últimos 30 años un 38% de rentabilidad anualizada en dólares, ¿sí? Neto de todo tipo de costo, ¿sí? Este señor es un quant, ¿sí? Y justamente por los resultados que obtiene, se puede dar el lujo de cobrar un 5% fijo del dinero que ustedes invierten con él, lo que se denomina los assets under management, y cobrar a su vez un 30% de las ganancias, ¿sí? Porque obviamente tiene unas métricas tan excelentes, o sea, los resultados son tan buenos, ¿sí? Que se puede dar el lujo de cobrar prácticamente lo que quiere, porque obviamente consigue clientes al igual que los jugadores de fútbol, ¿sí? Lionel Messi cobra eso porque obviamente es bueno, punto, ¿sí? Es decir, estos jugadores no ganan eso, no cualquier persona llega a ese resultado, ¿sí? El mercado paga por performance. ¿Qué métodos tradicionales se utilizan en trading o gestión activa? ¿Sí? Bueno, tenemos dos métodos que son los clásicos. Lo que se llama el análisis fundamental, que más que nada lo utilizan los economistas y los CFAs, que son Chartered Financial Analysts, analistas financieros. Y por otro lado tenemos el análisis técnico, que no viene de la academia, como en el caso de los economistas, ¿sí? Sino que viene de los trading rooms, viene de los operadores, ¿sí? Que se llaman chartistas porque hacen gráficos, ¿sí? ¿Y dónde se aprende cada uno de ellos? Bueno, el análisis fundamental se aprende en las universidades, ¿sí? Esencialmente los economistas, los que hacen posgrados en finanzas, aprenden análisis fundamental sobre todo, ¿sí? Y el análisis técnico se suele aprender en academias de trading, brokers y traders, salvando algunos conflictos de intereses que hay en dichos casos, ¿no? Obviamente muchos brokers ofrecen hasta inclusive cursos gratis. Si usted dice, bueno, pero ¿por qué me ofrecen un curso gratis? Bueno, obviamente porque tienen un conflicto de interés, ¿sí? Ellos lo que quieren es que ustedes abran una cuenta y empiecen a operar lo antes posible, ¿sí? Y tratan de hacérselo fácil, tratan de decirles, no, miren qué fácil que es acá, apretan un botón y compran, apretan un botón y venden, ¿sí? Si ustedes tienen que ir long o short, y les dan básicamente un cursito muy, muy breve, y los largan al mercado, ¿sí? Lo cual obviamente después ustedes mismos se van a dar cuenta, o seguramente ya se dieron cuenta de que es lo que pasa posteriormente, ¿sí? No vamos a hacer un debate sobre cuál es mejor, ¿sí? En realidad se utilizan los dos, ¿sí? En conjunto, ¿sí? Pero claramente cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Particularmente ambos, ¿sí? Comparten una desventaja común, que es el factor humano, ¿sí? Tienen ambos cierto grado de subjetividad. Y alguien me va a decir, no, pará. Los economistas me van a saltar y me van a decir, inmediatamente me van a decir, no, estás loco, ¿cómo va a ser subjetivo? No, o sea, a ver, hay teorías bien fundamentadas, hay papers, etc. Y bueno, la realidad es la siguiente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un economista va a hacer un pronóstico, por ejemplo, de una variable económica, por ejemplo, el PBI de un país, esa función, ¿sí? Es una función matemática que depende de, pongámosle, 300 variables, ¿sí? De las cuales solamente podemos medir o solamente conocemos 3 o 4. ¿Sí? ¿Y qué termina haciendo la economía? La economía, ¿sí? Es una ciencia que no es exacta, es una ciencia social. Y tiene que hacer aproximaciones. Ante la falta de valores hay que hacer aproximaciones. Y ahí es donde vienen los famosos debates, ¿sí?
Basta nomás mirar el Congreso Económico Argentino, acá en FIWIC, donde justamente van a escuchar los economistas debatiendo todos los días sobre si la forma correcta es esta, si se puede suponer tal variable constante o no, y ahí es donde entra justamente el factor de subjetividad, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, el análisis técnico también tiene elementos subjetivos, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, cuando se hacen indicadores técnicos, ¿sí?, hay parámetros que hay que ingresar al sistema, ¿sí?, y la pregunta es, ¿cuántos parámetros hay que utilizar? ¿Sí? Y se hacen simulaciones, la gente empieza a probar, a ver cuál funciona mejor históricamente, y trata de cambiar los parámetros a ver si logra que mejore un poquito la rentabilidad, etcétera, etcétera. Eso, hecho de esa forma, de forma indiscriminada, ¿sí?, conduce a un problema que se llama overfitting, ¿sí? Y es un grave problema porque claramente esas personas no están capacitadas en métodos cuantitativos y no saben estadísticamente qué es lo que están haciendo cuando hacen ese tipo de cambios, ¿sí? Los resultados finales obviamente no son buenos, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, volvamos al factor humano, ¿sí? Los premios Nobel de Economía, Kahneman y Tversky, ¿sí?, ganaron el premio Nobel justamente por sus estudios en lo que se llama Behavioral Finance, que es la combinación de psicología por un lado y finanzas, ¿sí? Ellos lograron identificar lo que se llaman varios sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Bueno, son errores que cometemos los humanos al tomar decisiones financieras, ¿sí? Son errores que por suerte se pueden identificar y a veces se pueden corregir, no siempre, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, cuando abrimos una cuenta con un broker y empezamos a operar, a hacer self-trading, empezamos a comprar acciones, forex, criptomonedas, empezamos a hacer cosas, ¿sí? Todo el mundo arranca con un entusiasmo bárbaro, ¿no? Es decir, tenemos una autoconfianza. Porque yo fui a un curso, aprendí un montón y ahora voy a aplicar todo eso, ¿verdad? Y la realidad es que nos termina pasando, ¿sí?, lo que en pocas palabras, ¿sí?, ha sabido resumir muy sabiamente un célebre filósofo norteamericano. Me refiero a Mike Tyson, ¿sí? Todos tenemos un plan hasta que nos enfrentamos en el mercado, ¿sí? ¿Qué ocurre? La realidad es que es bastante más difícil vencer al mercado de lo que creemos. Nos parece que es fácil, pero la realidad es que es difícil, ¿sí? Me remito a los resultados. Por ejemplo, en Inglaterra los brokers tienen la obligación de publicar, pues un tema regulatorio, qué porcentaje de los clientes de ese broker ganan dinero. Esos porcentajes generalmente están arriba del 60, 70, 80, 90% de las personas que pierden dinero, ¿sí? Si fuera tan fácil, todo lo haríamos, ¿no? Evidentemente, no es tan fácil como parece. La pregunta es, si no podemos vencer nuestras emociones, si no podemos testear o cuantificar nuestras estrategias utilizando el método científico, ¿cómo pretendemos vencer al mercado si sabemos que de pique es muy eficiente? ¿Sí? Y bueno, la realidad es que cada vez es más difícil vencer al mercado, ¿sí? La eficiencia de los mercados está en aumento, está creciendo, ¿sí? Varias técnicas que antes funcionaban, por ejemplo, el análisis técnico surgió en el año 1900, lo inventó Charles Dow, el del Dow Jones, ¿sí? Y en aquel momento, muchas de esas técnicas medias móviles, ondas de Dow, todo lo demás, ondas de Elliott, todo lo demás, andaban bien en aquel momento, en el 1900, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo, los mercados se fueron volviendo más eficientes. ¿Por qué? Bueno, aparecieron métodos nuevos, tecnologías nuevas, ¿sí?, que hicieron que esos métodos, aparte, esos métodos los terminó sabiendo todo el mundo. Recordemos que el mercado es un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir? Si una técnica la conoce todo el mundo y la aplica todo el mundo, no vamos a pretender nosotros aplicarla de una forma mejor o distinta a la forma que la aplica el resto del planeta, ¿sí? Lo que precisamos es hacer algo novedoso, ¿sí?, que el resto de las personas no haga. Recuerden que es un problema relativo, ¿sí? No es mejorar mis tiempos, es ganar la maratón, ¿sí? Es estar dentro de las primeras posiciones, ¿sí? Porque recuerden que los ganadores son los que reciben el pago de los perdedores, ¿sí? Si todos hacemos lo mismo, todos obtenemos el mismo resultado, ¿sí? En ese sentido, Louis Lukács, ¿sí?, de la Universidad de Purdue, publicó su tesis, ¿sí?, un estudio, su tesis de posgrado del MBA, que fue muy interesante. Esa tesis muestra que a lo largo de varios años, ¿sí?, estudió 12 sistemas de trading utilizando análisis técnico, ¿sí?, a lo largo de varios años, en más de 70 mercados. ¿Y a qué conclusión llegó? Llegó a la conclusión de que a lo largo del tiempo, la performance de esas estrategias se iba degradando. ¿Por qué? Y bueno, porque los mercados se volvían más eficientes, ¿sí? Por otro lado, este tweet, muy reciente, es de Marcos López de Prado, de la New York University, un quant muy reconocido, ¿sí?, que dice, bueno, a ver, el análisis fundamental, por ejemplo, el factor value, que es, por ejemplo, lo que aplica Warren Buffett, ¿sí?, está muerto, ¿sí? A ver, anduvo muy bien en su momento, pero ahora está muerto,
¿sí? No está dando resultados, ¿sí? Lo mismo con los factores value, momentum y quality, ¿sí? Y los fondos que aplican estos principios de análisis fundamental no están dando resultados. Y la realidad es la siguiente, todo el mundo lo está aplicando. De vuelta, si el mercado es un juego de suma cero y todos aplicamos lo mismo, vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Nadie le va a ganar a nadie, eso está claro. Hablemos un poco de lo que se llama el arbitraje de estrategias, ¿sí? A lo largo de los años, sí se ha venido desarrollando el concepto de lo que se llama el low hanging fruit, ¿sí? Los americanos le llaman así, de esta forma. Pensemos, por ejemplo, en un árbol frutal, ¿sí? Hay frutas que están a la altura de la mano, y a medida que las personas van pasando por el frutal, sacan las manzanas que están a menor altura, ¿sí? En el mercado pasa lo mismo, ¿sí? A medida que se van arbitrando las estrategias, las cosas más fáciles de aplicar se van arbitrando y ya dejan de dar resultados. Por el contrario, ¿sí? Las frutas más altas son las que justamente la gente, por no tener una escalera, o por no tener un medio para poder acceder, ¿sí? Están ahí colgadas en el árbol todavía y todavía se pueden explotar, ¿sí? Justamente a eso apuntamos, ¿sí? Cuando tratamos de utilizar técnicas nuevas tecnologías, para poder justamente vencer al mercado, ¿sí? Habíamos hablado de análisis técnico y análisis fundamental. Tenemos un tercer approach, que es el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo toma elementos de tres ramas: el análisis técnico, el análisis fundamental, pero además agrega datos de fuentes de datos alternativos. Por ejemplo, mediante Big Data o Machine Learning, lo que hace es toma datos, por ejemplo, de redes sociales, ¿sí? Qué está opinando la gente, que si la gente va a comprar o va a vender determinada acción. Toma datos, por ejemplo, de satelitales, ¿sí? Toma datos por ejemplo, de sismógrafos, ¿sí? Y sabe que, por ejemplo, cuando hay un terremoto en Japón, ¿sí? Se van a caer las acciones japonesas. Entonces, inmediatamente lo que hace es, cuando recibe esos datos, toma una decisión inmediatamente de vender, ¿sí? Las acciones japonesas, ¿sí? Aplican el método científico con rigor, cuantificando resultados, no haciendo aproximaciones, ¿sí? Automatizan estrategias de forma de evitar el factor humano. Si yo opero a mano, ¿sí? Y está mi factor en el medio, mi factor emocional, ¿sí? Si, por ejemplo, me divorcio o si estoy mal ese día, ¿sí? Obviamente no necesariamente voy a operar de la forma correcta, ¿sí? Me estoy dejando seguir por mis emociones, ¿sí? Por otro lado, emplean métodos muy avanzados, ¿sí? Como inteligencia artificial, machine learning, data science, todos estos métodos que si hacen el certificado van a aprender y van a poder aplicarlos, sin la necesidad de ser, como decíamos, un neurocirujano, ¿no? Se puede aplicar estos métodos, ¿sí? Sin la necesidad de tener un doctorado en dicha especialidad, ¿sí? Obviamente, la idea del programa es que sea focalizado, ¿sí? Y que justamente llevarlos lo más rápido posible al nivel que tienen que tener para poder trabajar en esto. Vamos a ver un poco las tendencias del mercado laboral, el mercado de capitales, ¿sí? Bueno, les tengo una mala noticia, ¿sí? Les tengo que dar una bienvenida, pero no es una bienvenida muy grata, que es, estamos en la cuarta revolución industrial, ¿sí? La primera fue la del carbón, ¿sí? La de las máquinas de vapor. La segunda fue la del petróleo. La tercera fue la de la electrónica y el surgimiento de Internet. Y la cuarta es la que tenemos ahora, donde la inteligencia artificial sustituye trabajos humanos, ¿sí? A los números me remito, y esto no es una novedad para ustedes, ¿sí? Estos son datos del 2013 al 2017, ¿sí? De la red social LinkedIn, ¿sí? Donde ustedes pueden ver, ¿sí? Que claramente, ¿sí? Se están perdiendo, ¿sí? Empleos a nivel administrativo, a nivel de contadores, a nivel de tareas contables o tareas administrativas, y por el contrario, ¿sí? Se está contratando cada vez más ingenieros de software. Y por otro lado, miren qué curioso, se está contratando mucho personal de ventas, ¿sí? Mucha gente del departamento comercial. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil diferenciarse una empresa de otra, porque aplican los mismos métodos, ¿sí? Justamente no pueden cobrar más porque están compitiendo en una commodity, cara a cara, una empresa contra otra, vendiendo lo mismo, ¿sí? Porque no tienen valor agregado, ¿sí? Justamente esas son las tendencias que estamos viendo recientemente. Aquí también vemos, ¿sí? Que se han producido cambios estructurales en la industria financiera, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo que tenemos son dos fotos, ¿sí? De lo que era el trading floor de UBS, del Banco Suizo, ¿sí? En Stratford, Connecticut, en Estados Unidos. Y como podemos ver, de 2008 había miles de operadores del banco operando allí. Hoy en día no queda nadie, ¿sí? Esto mismo ha pasado en América Latina, ¿sí? Donde, por ejemplo, en la Bolsa de Santiago de Chile, ¿sí? Se ha pasado todo se ha eliminado el back office, se ha despedido todo el personal, y hoy se opera, por ejemplo, con transacciones con blockchain para hacerle el clearing de títulos, ¿sí?
¿Dónde se estudia para hacer un quant? Como decíamos, ¿sí? Se estudia en las universidades, pero ¿cuál es el problema? Y bueno, requieren un título de grado, hay que estudiar muchos años, ¿sí? Algunos programas son en idioma inglés, se requieren conocimientos de álgebra, cálculo, estadística, ¿sí? Algunos se focalizan en derivados que son muy complicados, tienen una matemática muy compleja, ¿sí? Tienen un alto costo de dedicación y es muy teórico. ¿No habrá una solución mejor, ¿sí? Dado que hay demanda por estos perfiles, ¿sí? En la industria financiera? ¿Y no habrá una forma más eficiente de reconvertirse laboralmente y formar quants en Latinoamérica? Pensando en esto, ¿sí? Es que nos inspiramos en lo que pasó en Silicon Valley, ¿sí? Y creamos el primer bootcamp, ¿sí? De quants de América Latina, ¿sí? Ese es el certificado en trading cuantitativo, ¿sí? Que van a poder descargar los contenidos, ¿sí? Que están disponibles en nuestra página web, emergingaitech.com. Ahí pueden ver los programas, los contenidos, qué es lo que se dicta, ¿sí? Uno de los puntos claves, ¿sí? De este programa es justamente quién lo da, ¿sí? Y bueno, tenemos por suerte, ¿sí? Bastante experiencia trabajando con la industria financiera, ¿sí? Hemos trabajado capacitando a todas esas empresas que ven por ahí, ¿sí? Tanto en Europa como en América, ¿sí? Y a nivel particular, por ejemplo, también hemos recibido premios, ¿sí? A la excelencia docente, como por ejemplo, mejor docente del año en el MBA de la Universidad Católica, ¿sí? Esto no es que sea, a ver, no es que sea poca cosa, ¿sí? Sino que justamente la calidad y la dedicación que brindamos a nuestros alumnos es clave para lograr el éxito de nuestros programas, ¿sí? Como decíamos, la estructura del certificado, ¿sí? Es esa que está ahí. Tenemos 3 módulos y un proyecto final tutoreado donde ustedes en forma práctica, ¿sí? Van a tener que aplicar, van a tener que programar, ¿sí? Y van a aprender a programar en el proceso, obviamente, ¿sí? De forma quienes no, obviamente, hay personas que sí saben programar, ¿sí? Ya tienen experiencia, lo pueden hacer tanto, por ejemplo, en R como en Python, en el lenguaje que ustedes se sientan cómodos, ¿sí? Y la ventaja que tiene es la flexibilidad, ¿sí? Porque las sesiones son martes y jueves, ¿sí? Por ejemplo, para Argentina son de 8:30 a 10:30 de la noche, ¿sí? Y eso además se da en simultáneo con los otros países de América Latina, ¿sí? Y después a nivel de proyectos final tutoriados tienen reuniones semanales, ¿sí? Individuales, con el tutor que los va justamente tutoreando en el desarrollo de la estrategia que ustedes van a tener que hacer como final de proyecto, ¿sí? Hablemos un poco del inicio, decíamos que es el 22 de junio, ¿sí? Hay una promoción muy especial, lanzamiento por inscripción anticipada, ¿sí? Tenemos un 55% de descuento y la exoneración del costo del proyecto final, ¿sí? Si ustedes hicieron los cursos por separado, les saldría muchísimo más, ¿sí? Pero si aprovechan esta inscripción, ¿sí? Esta oportunidad, pueden tener un beneficio muy importante. Particularmente por esta semana, solo por esta semana, hasta el viernes, ¿sí? Tenemos una promoción, ¿sí? Vigente por la EFI Week, que si ustedes ingresan al inscribirse el código EFI5 en la página web, tienen un 5% de descuento adicional, ¿sí? Acumulable con los otros descuentos, ¿sí? Lo pueden pagar en todos esos medios, como pueden ver, lo pueden pagar en pesos argentinos. Para otros países, si nos están viendo de otros países, para cada país tenemos medios de pago local, para Chile, para Paraguay, Uruguay, Colombia, México, el país que nos esté viendo. Tenemos para todos los métodos de pago local. Tienen financiación, ¿sí? Y además, bueno, justamente tienen mucha flexibilidad para poder afrontar los pagos. Pero bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de estrategias de trading cuantitativo. ¿Dónde están? Bueno, vamos a verlas, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de estrategias cuantitativas que ustedes mismos, ¿sí? Van a implementar en el certificado, ¿sí? Existen dos tipos, a grandes rasgos, ¿sí? Existen dos tipos de estrategias. Las estrategias de reversión a la media y las estrategias de seguimiento de tendencia, ¿sí? La idea es muy sencilla, ¿sí? Cuando el mercado tiene mayor probabilidad de seguir con la tendencia que venía, tenemos que aplicar una técnica de trend following. Cuando el mercado tiene mayor probabilidad de cambiar la tendencia, es decir, si venía subiendo que empieza a bajar, lo que tenemos que aplicar es una técnica de reversión a la media, o mean reversion, como por ejemplo bandas de Bollinger, ¿sí? No tenemos demasiado tiempo por el tiempo disponible para explicarlos en detalle, ¿sí? Pero en general háganse la idea que dependiendo de la situación de mercado, o aplican una o aplican la otra, ¿sí? El tema particular es que cuando una de las estrategias funciona, la otra pierde dinero por lo general. ¿Por qué? Porque obviamente una funciona en determinadas condiciones de mercado y otra funciona en las condiciones opuestas. Los regímenes de mercado los podemos dividir en 3, ¿sí? Los mercados congestionados, que tienen volatilidad pero no tienen tendencia ni al alza ni a la baja, ¿sí? Tenemos también mercados tendenciales, donde hay menor volatilidad
pero hay una tendencia marcada, o está bajando o está subiendo, ¿sí? Y obviamente en cada uno de ellos tendremos que aplicar una técnica o la otra según convenga. Si aplicamos la misma técnica siempre, en términos generales perdemos dinero, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? ¿Qué tipo de approaches, qué tipo de técnicas podemos utilizar para saber o qué utilizar, ¿sí? Bueno, hay dos formas, ¿sí? En primer lugar, tenemos toda una serie de modelos que se llaman los modelos de regime switching, ¿sí? Entre los más sencillos tenemos, por ejemplo, los que sepan de análisis técnico, van a decir, podés mirar el ADX, ¿sí? El ADX es un indicador de análisis técnico que se utiliza como filtro. ¿Qué quiere decir? Bueno, si el ADX me dice que el mercado está en condiciones tendenciales, bueno, aplico trend following. Si me dice que estamos en condiciones de reversión a la media, aplico un sistema de mean reversion, ¿sí? Obviamente hay modelos mucho más sofisticados, ¿sí? El ADX lo inventó Gerald Upper hace muchos años ya, es algo bastante viejo, ¿sí? Y tenemos modelos más avanzados, ¿sí? Por ejemplo, modelos de Machine Learning que nos permiten determinar en qué tipo de régimen de mercado estamos. Finalmente, ¿sí? Tenemos, o sea que el primer modelo implica tratar de conocer para qué lado va el mercado, qué condición de mercado tenemos, y en base a eso ver qué método aplicar. Tratamos de predecir. La segunda forma es, en vez de tratar de predecir en qué mercado estamos, ¿por qué no construimos un producto artificial? En vez de comprar, por ejemplo, una acción de Apple, ¿sí? ¿Por qué no construimos un portafolio, ¿sí? Que tenga varios activos ahí adentro, ¿sí? Pero que se comporte de la forma que yo quiero que se comporte? Es decir, que se comporte siempre como trend following o que se me comporte siempre como un sistema de reversión a la media, ¿sí? Eso obviamente son técnicas bastante más sofisticadas y vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Vamos a verlo funcionando. Vamos a ver, en primer lugar, una de estas técnicas se llama arbitraje estadístico, que tiene una complejidad media, ¿sí? Acá tengo un video, ¿sí? Que les preparé, donde lo que van a ver, ¿sí? Es una pantalla, esto es básicamente un lenguaje de programación que se llama RStudio, que ustedes en el curso lo van a poder utilizar, ¿sí? Donde lo que estamos haciendo es utilizando 4 ADRs de bancos argentinos, ¿sí? Son acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York, pero son bancos argentinos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo Andrés, te interrumpo un segundo. ¿Sí? Discúlpame. Nada, era para avisarte los últimos 4 minutos, ¿sí? Muchas gracias. Ya cortamos enseguida. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Y lo que estamos haciendo, ¿sí? Es construir un portafolio, ¿sí? En relaciones tales, en relaciones óptimas, de forma que el mercado, que ese portafolio, ese producto, se comporte de la forma que queremos que se comporte, ¿sí? En este caso lo que queremos es que se comporte como reversión a la media, ¿sí? Y ahí lo que vemos es que la tendencia, que es la línea verde que ustedes ven en el gráfico, ¿sí? Se va aplanando hasta que llegamos a un óptimo, ¿sí? Cuando logramos ese óptimo, es prácticamente horizontal, y ahí se está comportando como queremos que se comporte, es decir, que no exista tendencia, ¿sí? Y de esa forma, en vez de operar las acciones individuales, lo que operamos, ¿sí? Es el portafolio de esas 4 acciones en forma particular, ¿sí? En relaciones muy específicas. De esa forma llegamos a un óptimo para lograr que el mercado se comporte de la forma que queremos que se comporte, ¿sí? De esa forma nos aseguramos de que la técnica que apliquemos va a generar utilidades, ¿sí? El último método, y ya nos vamos a las preguntas, ¿sí? Tenemos un método bastante más avanzado, que es lo que se llama minimización de entropía espectral, ¿sí? Es un método que lo que nos permite, ¿sí? Es construir un portafolio, ¿sí? En este caso estamos utilizando 4 índices de mercado, el FTSE, el CAC 40, que es el índice francés, ¿sí? De acciones, el Swiss Market Index de Suiza y el DAX, Deutsche Aktienindex de Alemania, ¿sí? Que lo que estamos haciendo es combinar esos 4 índices de forma a armar una cartera, ¿sí? De forma que se comporte de la forma que nosotros queremos que se comporte, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? La idea es, los títulos individuales ya están trillados, ya todo el mundo los vio. Ahora, ¿no podremos construir un portafolio muy particular, hecho a medida para nosotros, de forma de que sea ineficiente y lo podamos predecir mejor? Bueno, esto es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Y lo bueno que tiene esto es que no solamente sirve para reversión a la media, sino que también para seguimiento de tendencia. Vamos a las preguntas, así que bueno, estamos un poco arriba de la hora, así que vamos a contestar algunas preguntitas. Así que, en primer lugar, abro un espacio de preguntas. Por favor, quien lo desee, si quieren lanzar alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Hay preguntas? Consultas, a ver si... Por acá las hicieron, a ver si las puedo ver.
Por ahí me preguntan si se puede pagar en pesos argentinos el cambio oficial. Sí, se paga el cambio oficial. No, no es algo. Tranquilos que, y aparte lo pueden financiar. ¿Sí? ¿Qué programas utilizamos? Utilizamos Python y R. ¿Sí? Y aparte utilizamos herramientas, plataformas de Machine Learning como, que son aptas para Big Data, como H2O, ¿sí? Y otros algoritmos como, por ejemplo, bueno, tenemos un montón de algoritmos que utilizamos. ¿Sí? ¿Qué es el método que hoy más ganancia deja? El que no conocemos. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Sí? Particularmente, quien tiene la gallinita los huevos de oro, si no te va a regalar esa gallinita. ¿Sí? Particularmente, podríamos decir, por ejemplo, Jim Simons, ¿sí? El manager de Medallion Fund, ¿sí? Es una persona sumamente exitosa, su fondo ha sido una cosa espectacular, ¿sí? Y obviamente ese fondo está cerrado. Hoy en día, básicamente, no aceptan inversores adicionales, ¿sí? Y aparte la tecnología que utilizan es bastante secreta, o sea, las personas que trabajan ahí tienen que firmar NDAs, Non-Disclosure Agreements, justamente para no ventilar la técnica. Indirectamente yo les comento que lo que hacen es arbitraje estadístico de alta frecuencia. ¿Sí? La técnica es esa, ¿sí? Y es una de las técnicas más rentables que existen. ¿Sí? ¿Para un trader individual sirve el curso? Sí, totalmente. ¿Sí? Se puede aplicar tanto para un trader individual como para alguien que desea trabajar en el área financiera. ¿Sí? Particularmente, los traders individuales suelen guiarse por análisis técnico, análisis fundamental, y cometen gravísimos errores, ¿sí? A la hora de analizar la información. Por ejemplo, una de las cosas que hacen, por ejemplo, es optimizar. Empiezan a probar, a ver, vamos a probar una media móvil de 20 periodos, vamos a probar de 25, vamos a probar de 28. ¿Sí? Al hacer eso, ¿sí? Lo que están haciendo, ¿sí? Es sobreajustar los datos, ¿sí? A datos históricos. ¿Sí? Después cuando lo apliquen en tiempo real, ¿sí? Van a ver que los resultados van a ser muy distintos de lo que obtuvieron en el histórico. Porque el histórico es excesivamente optimista, ¿sí? Porque no tienen en cuenta justamente el factor de lo que se llama sobreajuste. ¿Sí? En clase vamos a aprender justamente a corregir por ese factor para evitar tener ese tipo de problemas. ¿Sí? ¿Requiere que los brokers permitan acceso a estos algoritmos? Bueno, el curso es broker neutral. ¿Sí? No estamos vendiéndoles nada, tenemos la tranquilidad de no tener ningún conflicto de intereses. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si bien vamos a ver conectividad con distintos brokers, vamos a ver cómo se llaman las APIs, las Application Programming Interfaces, para conectarnos con distintos brokers, ¿sí? La realidad es que no nos vamos a casar con ninguno. Ni tampoco somos distribuidores de nadie, ni cobramos ningún tipo de comisión, ni ningún tipo de referral por referir a nadie, cosa que sí ocurre con la mayoría de los brokers, ¿sí? o muchos cursos, donde generalmente les dan un curso medio cortito y enseguida le dicen, bueno, vengan por acá, abren una cuenta con tal broker, ¿sí? Así de paso se llevan una comisión, ¿sí? Bueno, en nuestro caso somos totalmente imparciales en ese aspecto. ¿Sí? Nos dedicamos puramente, sí prestamos servicios, pero los servicios que prestamos son para instituciones, ¿sí? Y eso también tiene ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque muchas veces las instituciones para las cuales trabajamos nos solicitan perfiles. Nos dicen, bueno, mira, precisamos una persona con determinado currículum, ¿sí? Mandame una persona mandame interesados, ¿sí? Con determinado perfil. Y bueno, nosotros lo que hacemos simplemente es los ponemos en contacto. Le decimos, bueno, mira, pueden trabajar con tal, manden los currículums a tal empresa, según tal aviso, ¿sí? Tal anuncio de empleo, manden los currículums y nosotros simplemente los ponemos en contacto. Y bueno, tienen la posibilidad, que está bueno, ¿sí? Es que muchos de estos empleos, ¿sí? No, salen fuera de América Latina. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los salarios son más altos. ¿Sí? Van a cobrar en dólares, ¿sí? Van a cobrar fuera del país, van a poder trabajar en forma remota. En algunos casos pueden trabajar también pueden tener su propio emprendimiento, pueden hacer trading personal, ¿sí? Pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Los conceptos son los mismos, ¿sí? ¿Se puede adelantar módulos de cursos si ya tenemos conocimientos de R o Python? La verdad es que no, salvo que tengas, podemos verlo, pero eventualmente tenemos que ver un poquito qué conocimientos tenés de trading algorítmico, ¿sí? Porque no solamente saber R o Python, sino que tenés que saber también trading algorítmico. El arancel donde lo consultan. Disculpame, hasta ahí llegamos. Buenísimo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La página web es www.emergingaitechnologies.com y ahí nos pueden mandar a info@emergingaitechnologies todas las consultas y con mucho gusto las vamos a contestar. Los precios que están son en dólares, pero cuando le dan comprar se los convierte automáticamente a pesos argentinos o a la moneda de su país si están en otro país y automáticamente ya saben el precio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos